En este video les voy a mostrar las novedades incluidas en Photoshop en la actualización de abril del 2024. Hola gente, soy Marlon Ceballos y en este video les voy a mostrar las novedades incluidas en la última actualización a Photoshop. Tengan en cuenta que en este caso estoy trabajando con la versión final de Photoshop, es decir, no estoy trabajando con la versión beta. Y la versión que tengo actualmente con la última actualización es 25.7, de manera que esta es por lo menos la versión que ustedes necesitan para utilizar las funciones que voy a mostrar en este caso. Y también recuerden que esas actualizaciones se pueden gestionar desde la aplicación de escritorio de Creative Cloud. Van a esta sección Apps o Aplicaciones y en este menú seleccionan esta opción para verificar las actualizaciones, Check for Updates, y posteriormente esta opción Update All o actualizar todo para que se actualicen todas las aplicaciones, incluyendo la aplicación de Photoshop. Voy a abrir el panel Layers o el panel de capas. Y lo primero que vamos a notar seguramente cuando empezamos a trabajar con Photoshop es que si colocamos el puntero dentro del canvas o dentro del documento, ustedes van a ver unas áreas marcadas y eso me está indicando los límites de las capas que hacen parte de este documento. Ese resaltado de los límites de las capas también va a estar disponible por defecto si ustedes seleccionan cualquier capa. Por ejemplo, observen que estoy seleccionando esta última capa y me está mostrando el límite de los píxeles que hacen parte de esa capa y así sucesivamente. Si a ustedes les molesta este resaltado, entonces teniendo activa la herramienta Mover, ustedes dentro de este panel de opciones van a hacer clic en este icono que es una especie de engranaje y van a deshabilitar esta segunda opción y esta cuarta opción. Esta segunda opción me permite deshabilitar la función cuando yo coloco el puntero dentro del documento o en el área del canvas. Observen que ya no me aparecen esos límites resaltados. Y esta cuarta opción deshabilita la función cuando estoy colocando el puntero sobre las capas dentro del panel capas o el panel de layers. Si quiero tener activa esa función, entonces simplemente activo de nuevo estas dos opciones, recuerden la segunda y la cuarta, y entonces nuevamente tenemos ese resaltado del área de los píxeles de cada una de esas capas. La siguiente novedad que les quiero mostrar corresponde a una mejora en la activación de las fuentes de Adobe. Entonces, voy a abrir nuevamente el panel de capas y voy a seleccionar este texto que tengo en la parte inferior del documento. Observen que actualmente dentro de este panel contextual nosotros tenemos las opciones correspondientes a la configuración de fuentes. Esto de hecho en versiones anteriores no estaba disponible, posteriormente se agregó. Y también dentro de este panel de opciones nosotros vamos a encontrar esas opciones de configuración. De hecho, si abro el panel Properties o el panel Propiedades, observen que también vamos a encontrar esas opciones de configuración de carácter o carácter. Ahora, voy a trabajar dentro de este panel de opciones y voy a hacer clic en esta flecha para abrir este menú. Desde aquí entonces nosotros podemos buscar las diferentes fuentes que están disponibles dentro de mi computador y puedo filtrar dependiendo de estas categorías. Fuentes serif, fuentes script, por ejemplo, fuentes que simulan escritura a mano y así sucesivamente. Simplemente coloco el puntero sobre la fuente y automáticamente puedo previsualizar esa fuente sin necesidad de aplicar ese cambio. Voy a seleccionar nuevamente esta opción All Classes o que me muestre todas las fuentes que están ya instaladas o activadas en mi computador. Pero la novedad en este caso es que si yo hago clic en esta opción del menú que se llama More Fonts o Más Fuentes, entonces vamos a poder visualizar todas las fuentes que hacen parte del servicio de fuentes de Adobe o fonts.adobe.com. Y yo puedo también filtrar esas fuentes. Por ejemplo, yo quiero mostrar las fuentes tipo cómic. Vamos a ver una fuente que me guste. Por ejemplo, quiero esta fuente. Y si simplemente coloco el puntero sobre la fuente, observen que de nuevo estoy previsualizando la fuente sin necesidad de activarla. Pero si quiero activar la fuente, lo único que debo hacer es un clic sobre la fuente misma.
Voy a abrir por un momento la aplicación de escritorio de Creative Cloud y nosotros tenemos en la parte superior derecha de la interfaz este icono y desde acá yo puedo verificar las fuentes que han sido activadas recientemente. No hay ninguna fuente que yo haya activado recientemente y aquí están las fuentes que yo he activado, en total 54. Yo puedo hacer esa activación haciendo clic en este botón, buscar más fuentes y eso me lleva a el sitio web fonts.adobe.com y hago esa activación. Pero lo que me permite esta nueva función es hacer esa activación de una forma rápida, de una forma fácil y sin salir de Photoshop. Entonces, nuevamente me gusta, por ejemplo, esta fuente. ¿Cómo hago para instalarla? Simplemente hago un clic y al hacer un clic automáticamente he realizado esa activación de esa fuente y la he utilizado dentro del texto. Por supuesto, en este caso yo necesitaría reducir el tamaño de ese texto, pero pues eso no es ningún problema. Ahora, voy a abrir la aplicación de escritorio de Creative Cloud y observen que ya dentro de las fuentes recientes que he activado ya tenemos esa fuente que yo activé directamente dentro de Photoshop. Esa fuente, con ese sistema de activación que yo utilicé dentro de Photoshop, está disponible solamente para aplicaciones de Adobe. Si yo quiero que esa fuente esté disponible para cualquier aplicación que esté instalada en mi computador, sin que sea necesariamente una aplicación de Adobe, entonces yo tengo que hacer clic en este botón Install Family o Instalar Familia de Fuentes. De nuevo, no es necesario hacerlo si no quiero utilizar o no necesito utilizar esa fuente en aplicaciones que no sean de Adobe. Es decir, si necesito utilizarla solamente en aplicaciones de Adobe como Photoshop, Illustrator, InDesign, etc. Pero si tengo otra aplicación, por ejemplo, QuadExpress, o si tengo cualquier otra aplicación que ni siquiera sea una aplicación de diseño, Word, qué sé yo, entonces sí necesito hacer clic en ese botón Install Family o Instalar Familia. Y esto sí es una recomendación personal. Cuando terminen de utilizar esa fuente, si saben que no la van a estar utilizando con frecuencia, entonces desactiven esa fuente o remuévanla en este caso, porque como es tan fácil estar activando actualmente esas fuentes del servicio de Adobe, entonces a veces empezamos a activar y activar y activar y empezamos a cargar el sistema de esas fuentes y eso consume recursos de memoria, especialmente cuando cargamos demasiadas fuentes. Entonces mi recomendación es, fuente que no estemos utilizando frecuentemente, la removemos para que el sistema no se cargue con esa información. Ahora les voy a mostrar una tercera novedad. Sin embargo, esa tercera novedad no está disponible dentro de la versión final de Photoshop. Es decir, no está disponible dentro de esta versión, sino dentro de la versión beta. Entonces, voy a pasar a la versión beta de Photoshop. La versión que ustedes necesitan tener por lo menos es la versión 25.90. También dentro de la aplicación de Creative Cloud, en la sección de aplicaciones, ustedes hacen clic en esta opción beta o Vera y aquí van a tener disponibles las aplicaciones que ustedes pueden instalar en versión beta. Dentro de esas aplicaciones, observen que yo tengo aquí disponible Photoshop. Tengan en cuenta que estas son aplicaciones que al estar en beta no son totalmente estables, podrían bloquearse, incluso bloquear el computador, así que preferiblemente estas aplicaciones no deberían instalarlas en un computador de trabajo, donde necesitan pues, que no esté fallando ese computador. De todas maneras, si quieren probar estas funciones nuevas, entonces pues van a necesitar instalar esa versión beta. De nuevo, la versión que tengo acá es 25.9.0. Voy a abrir entonces, por ejemplo, esta imagen. Aquí la tenemos, es una imagen muy sencilla. Y dentro de esta versión beta, si nosotros venimos a el grupo de herramientas de pincel, hago un clic sostenido, aquí vamos a encontrar una nueva herramienta, se llama Adjustment Brush Tool o herramienta pincel de ajuste. Selecciono y como es una herramienta pincel, pues entonces nosotros podemos cambiar las características de ese pincel, como el tamaño, la suavidad, la opacidad, etc. Cuando tengo activa esa herramienta dentro de este panel contextual, recuerden es este panel contextual taskbar o barra de tareas contextual, ustedes van a encontrar un menú desplegable y dentro de este menú desplegable vamos a tener listadas los diferentes ajustes disponibles con esta herramienta. Brillo y contraste, niveles, curvas, exposición, etcétera, que son ajustes que ustedes seguramente ya conocen si han estado trabajando con Photoshop. Entonces,
Voy a seleccionar el ajuste que necesito. Por ejemplo, quiero trabajar con Color Balance o balance de color. Entonces, selecciono ese ajuste, configuro, por ejemplo, el tamaño del pincel y la dureza que necesito. Vamos a dejarlo aproximadamente así. Y voy a empezar entonces a pintar sobre la imagen. Creo que voy a aumentar el tamaño del pincel. Vamos a hacer algo rápido. Aumento un poco más el tamaño. Y observen que después de hacer esos cambios o esos ajustes, es decir, después de pintar con ese pincel, automáticamente se abre este panel Properties o propiedades con los ajustes correspondientes. Como estoy trabajando con balance de color o Color Balance, entonces me abre las opciones de balance de color. Voy a darle doble clic a este triángulo para dejar el valor en 0. De hecho, voy a dejar todos los valores en 0 y voy a configurarlos manualmente, aproximadamente por aquí y más o menos por acá. Ese es el cambio que necesito. Así estaba antes, así está ahora. Observen que ha cambiado un poquito la tonalidad. Y si abro el panel Layers o el panel de capas, observen lo que ha pasado. Entonces, se ha generado automáticamente una capa de ajuste. Esta capa no es destructiva. Yo puedo entonces ocultar esta capa y observen que el ajuste desaparece y muestro esa capa. Y adicionalmente se ha generado una máscara de forma automática. Eso quiere decir que esta herramienta pincel simplemente es una forma corta para realizar ese proceso de crear una capa de ajuste y que automáticamente genere esa máscara. Yo podría hacerlo, por supuesto, manualmente. Creo la capa de ajuste, selecciono esta opción para crear una máscara y empiezo a generar la máscara. Pero en este caso tenemos ese mismo proceso simplemente utilizando una sola herramienta. Claro, me faltan hacer ajustes más pequeños acá, ajustes más precisos, entonces aseguro tener la misma herramienta. Vamos a reducir el tamaño del pincel y entonces sigo trabajando en esta parte. Y entre más precisión necesite, pues necesito hacer un poco más de zoom. Pero vamos a hacer entonces un cambio sobre otra sección. Supongan que yo quiero contrastar esta camisa. Entonces, como es un ajuste totalmente independiente, voy a hacer clic en este botón que dice Add New Adjustment o agregar un nuevo ajuste. Un clic y selecciono y defino cuál es el ajuste. Yo necesito contraste, entonces vamos a seleccionar la opción de brillo y contraste. Aquí tenemos el panel Properties con las opciones de brillo y contraste. Y si abro el panel de capas, observen que se ha creado una nueva capa de ajuste y aquí tenemos automáticamente creada la máscara. Y entonces yo empiezo a trabajar sobre esa máscara que de hecho está seleccionada. Entonces vamos a reducir un poco el tamaño del pincel. Aquí pues no estoy trabajando con mucha precisión, como se pueden dar cuenta, pero lo único que necesito entonces es hacer un zoom y ampliar o reducir el tamaño del pincel de acuerdo a lo que necesite. Y de nuevo se está generando automáticamente la máscara. Vamos a dejarlo por ahora de esa manera. Por supuesto, está con un valor diferente o mucho más elevado de lo que yo necesito. Entonces vamos a entrar dentro del panel Properties o propiedades. Yo no quiero modificar el brillo, yo quiero modificar solamente el contraste. Así estaba la imagen antes y así está ahora. Y después de esos dos ajustes, entonces así teníamos la imagen originalmente y así tenemos la imagen ahora. Cambia un poco la tonalidad del cielo y cambia el contraste del área de la camisa. Así estaba antes y así está ahora. Y esta entonces es la herramienta Adjustment Brush o pincel de ajuste que está disponible, recuerden, en la versión beta. Adicionalmente, también tenemos unas novedades muy interesantes en esta versión beta que corresponde a generación de imágenes mediante inteligencia artificial utilizando el motor de Adobe Firefly que ha sido actualizada a la tercera versión y que genera imágenes mucho más realistas. Sin embargo, esas características ya las mostré en un video anterior que ustedes pueden buscar en mi canal y que voy a dejar también en la descripción de este video. Espero que les haya gustado estas características, espero que les haya gustado este video. Si les gustó, denle un like, consideren suscribirse al canal y nos vemos en un próximo video.